Pues vamos a iniciar el día de hoy con la capacitación prevista. El día de hoy vamos a explicar como tal, bueno, primero que todo me presento de pronto para los que no me conocen. Yo soy la ingeniera Viviana Rodríguez y soy la persona que les va a dictar la siguiente capacitación virtual con respecto al tema de compras y las importaciones que corresponden a las órdenes de compra que se generen por dicho motivo. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a conocer qué parámetros del sistema debemos tener para poder, en este caso, tener todo el manejo de la importación que vamos a explicar el día de hoy. Segundo tema que es importante tener en cuenta y que también lo vamos a visualizar el día de hoy es cómo puedo yo venir a grabar diferentes gastos dentro de una importación y cómo esos gastos se pueden distribuir dentro del costeo de la orden de compra. Al igual, también basado en el proceso, vamos a poder visualizar algunos informes que tiene el sistema para el tema de importaciones. En cuanto a la parametrización, lo que se debe tener en cuenta es activar el parámetro de manejo de gastos de importación por tipo de gasto. También hay una opción que nos va a permitir crear los nombres para las fechas de importación y también encontramos una opción que va a permitir grabar campos adicionales o observaciones adicionales o notas adicionales dentro de la grabación de la importación. Dentro del menú de tablas vamos a pasar por el menú de proveedores. Allí se debe hacer alguna parametrización correspondiente al manejo de importaciones. Vamos a pasar también a la tabla de aranceles y a la tabla de gastos. También queremos invitarlos a la próxima conferencia virtual que vamos a tener en este momento, que está programada para el próximo 18 de abril. En esta capacitación vamos a poder observar las mejoras que se han hecho al sistema y las nuevas funcionalidades. Entonces están cordialmente invitados. Recordemos que este año hemos adicionado, o en este caso hemos dictado ya 2 conferencias por mes. Entonces la primera de este mes es del ciclo de importaciones y la segunda que vamos a poder visualizar está programada para el próximo jueves, que corresponde a las funcionalidades y mejoras del sistema. Están cordialmente invitados. También pues quiero resaltar, hay un plan de referidos. En este caso, ustedes si nos refieren a alguna empresa o a algún otro cliente que ustedes crean conveniente, tenemos un plan de referidos pues que los beneficiaría a ustedes en este caso y tendrían un incentivo por referirnos ante otros clientes. También quiero entonces en este caso informar que contamos con un canal de WhatsApp. En este canal de WhatsApp ustedes van a poderse mantener informados sobre las diferentes capacitaciones y conferencias que vamos a ir dictando en el recorrido del año. También allí van a poder de pronto estar informados de algunos tips útiles para el manejo del software. También quiero en este caso informarles que es importante pues en este caso para poder acceder a todas estas funcionalidades y a estas actualizaciones es importante tener nuestro contrato de actualización para así poder tener los beneficios como este tipo de actualizaciones en donde vemos opciones nuevas o mejoras dentro del sistema. Recordarles de igual forma, acá les mostramos nuestro infograma y aquí ustedes pueden visualizar todos los módulos que hoy en día tenemos. Entonces, en este caso es para invitarlos de pronto a, en este caso, teniendo herramientas que les pueda llegar a fortalecer en la compañía. Entonces aquí
tenemos diferentes módulos y pues lo bueno, la ventaja que tenemos es que las podemos ir conectando con las diferentes interfaces del sistema. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Qué les pido el favor? Que las preguntas las dejemos al final. Si ustedes gustan, pueden ir escribiéndolas en el chat y al final mi compañera Alejandra me colabora informándome cada pregunta que hay y la vamos respondiendo. Entonces la vamos a hacer al final de la capacitación. Entonces vamos a iniciar con el proceso de capacitación. Y para ello acá tengo una información ya lista y preparada para poder dictar dicha conferencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es una condición importante para poder manejar todo este proceso de importaciones, es un parámetro que tiene el sistema, que está aquí en utilidades, modificación de parámetros, cambio de parámetros. El parámetro que corresponde y que debería estar activo para poder en este caso acceder a este proceso es el que se llama manejo de gastos de importación por tipo de gastos. Entonces es importante que este parámetro esté activo. Ya con ello, con este parámetro activo, el sistema acá habilita unas opciones, en este caso una tabla de aranceles. Entonces esa es otra condición en este caso, o bueno, otra que trae el sistema para poder en este caso grabar gastos de importación basados en aranceles. Entonces en esta tabla de aranceles lo que se hace previamente es venir a crear los diferentes aranceles que existen para el tema de las importaciones. Entonces en este caso, ¿qué nos pide el sistema? Nos pide únicamente un código y el nombre del arancel. Y también le parametrizamos lo que corresponde a la tasa del arancel. Esta tablita o este dato nos va a facilitar que al momento de hacer la orden de compra, si la referencia está parametrizada con el código del arancel, el sistema automáticamente lo va a tener en la generación de la orden de compra. Entonces, ¿qué condición se debe tener en cuenta? Voy a pasar un momento al módulo de inventarios y les voy a mostrar. Entonces, en la referencia, si la referencia va a manejar algún gasto por arancel, en este caso deberá tener parametrizado el código de acuerdo a la tabla del arancel. Entonces, en un momento, cuando estemos grabando la orden de compra, les voy a mostrar que el sistema, en este caso, teniendo en cuenta esta parametrización dentro de la referencia, va a traer automáticamente la tasa que dispongamos allí en la parametrización de ese arancel. Entonces acá ustedes pueden crear los diferentes aranceles que necesiten para poder tenerlos dentro de la importación y dentro de la distribución de los gastos. Otra condición, en este caso precondición para poder en este caso también acceder a todo este proceso de importación es aquí en el menú de tablas venir a la tabla de gastos y crear los diferentes gastos asociados que pueden llegar a tener dentro de una importación. Entonces aquí ya tengo varios creados. En este caso lo mismo, el sistema lo único que nos pide cuando adicionamos es un código y un nombre o descripción. Entonces, cuando creamos un gasto, en este caso, le debemos hacer dos parametrizaciones. La primera es con respecto a qué tipo de gasto es. Entonces, acá el sistema maneja 4 tipos de gastos. Entonces, yo lo puedo parametrizar en valor. Entonces, ¿qué quiere decir que me lo parametrice en valor? En este caso, que cuando yo grabe el gasto de la importación asociado a la importación, él me va a permitir registrar un valor. En este caso, el valor dependerá también del tipo de registro de valor. En este caso podemos registrar valores en moneda nacional, en moneda origen con tasa y en moneda origen sin tasa. Esta segunda opción, en moneda origen con tasa, nos va a permitir en este caso, al momento de grabar el gasto de importación, indicarle basado en qué tasa debería ser la conversión. Si lo parametrizamos acá con moneda origen sin tasa, lo que va a hacer el sistema es costear ese gasto con la misma tasa
que se va a costear la orden de compra. Entonces, en este caso, existen esas tres tipos de valores como se pueden llegar a digitar dentro del sistema. También acá en tipo de gasto podemos distribuir gastos, en este caso de acuerdo al peso de la referencia. En este caso, si se distribuye de acuerdo al peso de la referencia que va a tener en cuenta el sistema, lo que va a tener en cuenta el sistema en este caso es aquí en la parametrización de la referencia dentro de inventarios, va a tener en cuenta en este caso el dato de peso bruto en kilogramos. Recordemos que ese peso en bruto en kilogramos es por unidad ingresada. Entonces, basado en este dato, cuando grabamos un gasto que esté parametrizado como tipo de gasto en peso, pues en este caso él va a tener en cuenta ese dato. También podemos llegar a parametrizar gastos basados en porcentaje. Entonces, dentro del sistema hay una opción que me va a permitir distribuir el gasto de la importación de acuerdo al porcentaje que yo le asigne a cada referencia. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar más adelante a qué hago referencia con esta parametrización por porcentaje. Y si llegamos a parametrizar un gasto basado en un tipo de gasto por gravamen, aquí en este caso el sistema que va a contemplar, en este caso lo va a calcular de acuerdo a la tabla de aranceles. Entonces, en este caso son las 4 formas de parametrizar un tipo de gasto y recordemos que acá hay 3 formas también diferentes de indicarle al sistema cómo necesito registrar ese gasto. Acá también, para que lo tengamos presente, el sistema me permite en este caso agrupar gastos de importación y esta agrupación la vamos a poder evidenciar dentro de un informe que trae el sistema y que lo genera directamente en Excel. Entonces, si yo quiero dentro de mi informe de Excel agrupar por diferentes gastos de importación, lo que hago es crear, en este caso, con la inicial del código del gasto, la agrupación que voy a generar dentro de dicho informe. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí yo creé esta que se llama y se llama gastos de importación. Cuando creamos este tipo de agrupación, el sistema pues no va a pedir absolutamente nada en cuanto a parametrización del gasto. Entonces, también si ustedes quieren dentro de ese informe hacer ese tipo de agrupaciones, lo pueden hacer de esa forma, teniendo en cuenta que en este caso los va a agrupar de acuerdo al primer dato o registro que le hayan asignado dentro del código. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la tabla de gastos. Ahora bien, es importante también resaltar que dentro del proveedor se deben hacer algunas parametrizaciones, pues que nos va a servir y nos va a apoyar en este proceso de la importación. ¿Cuáles son esos procesos que se deberían de pronto llegar acá a tener en cuenta? Entonces, primero, pues definirle acá que es moneda, ya sea en dólares, en euros, dependiendo de la moneda origen de negociación. En la pestaña de otros es importante tener en cuenta que para que el sistema contemple un proveedor que sea del exterior, en este caso tenemos que parametrizarlo con tipo 4, es decir, que sea del exterior. Entonces esa es otra condición que se habilita acá. Normalmente, si yo tengo un proveedor parametrizado con otro tipo diferente a 4, se van a dar cuenta aquí que va a inactivar en este caso estos datos que ya les explico para qué son funcionales. Entonces, en este caso, acá inactiva el tema del Icoter y los días de reposición. ¿Por qué? Porque esos son datos únicamente de proveedores del exterior. Entonces, en este caso, por eso es importante la parametrización allí con el tipo 4. Adicionalmente, también acá le podemos definir el Icoter regular con el cual negociamos, en este caso con el proveedor. Entonces, en este caso, ponemos allí a modo informativo y ya en la grabación de la orden de compra nos vamos a dar cuenta que el sistema nos va a tomar este dato por default y si en dado caso pues se quiere llegar a modificar, ya en la orden de compra lo permite modificar. Aquí en lo correspondiente a los días de reposición, en este caso los días de reposición nos sirve como apoyo para poder
que el sistema pueda llegar a calcular una fecha tentativa de llegada a la planta. Entonces, en este caso yo le puedo definir acá cuántos días se demora en salir de fábrica, cuántos días se demora en el puerto origen, cuántos días se demora en este caso en el puerto en embarque. Entonces aquí yo le puedo definir los días y él lo que va a hacer de forma automática es calcular la fecha tentativa de llegada. Entonces, esas son como las condiciones importantes que se deberían tener en cuenta también aquí en tablas proveedores para que funcione de la forma que les voy a explicar a continuación. Es importante también de pronto que tengamos en cuenta que estos nombres, acá el que dice salida fábrica, embarque, puerto origen, puerto nacional, estos nombres son parametrizables dentro del sistema. Entonces estos nombres los podemos llegar a parametrizar, ya les indico en dónde, entonces los podemos llegar a parametrizar aquí por utilidades, modificador de parámetros y la opción que se llama nombre para fechas de importación. Entonces, en este caso, el sistema nos va a permitir acá configurar esos nombres para que, de acuerdo a cómo los tenga allí configurados, en tablas proveedores me salga el título y yo pueda llegarle a parametrizar allí los días a cada proveedor. Estos campos, pues en este caso tenemos acá opción para 7 momentos importantes de la importación y pues los pueden definir ya autónomamente. ¿Qué otra opción trae aquí el sistema para apoyar el tema de la importación? Hay una opción que se llama campos adicionales referentes a la importación, que es en este caso esta opción. Por medio de esta opción también podemos llegar a crear campos adicionales para que dentro de la orden de compra yo pueda llegar a suministrar información adicional que se necesite y se requiera o que el proveedor en este caso la solicite que vaya dentro de la orden de compra. Entonces, en este caso también tenemos acá 7 campos para que ustedes puedan usarlos. En este caso, si yo solo quiero usar 2, pues en este caso solo lo habilito con estos 2 campos. Estos campos se van a poder visualizar en la grabación de la orden de compra. Ya en adelante les voy a mostrar cómo se ve evidenciado ese campo. Entonces acá grabamos como tal esos campos adicionales. Ahora bien, después de configurar previamente esta información, ya podemos en este caso entrar a crear como tal la orden de compra. Entonces, en la elaboración de la orden de compra, que se hace por actualización elaborar, pues acá en este caso voy a hacer una orden de compra de inventarios para poderles mostrar hasta el ingreso de la orden de compra cómo se comporta el sistema en el tema del cumplimiento. Y hay algo que más adelante también les voy a explicar, cómo podemos ingresar la orden de compra partiendo de la lista de empaque que se parametriza o pues se asigna o se digita aquí dentro de los datos de la importación. Entonces voy a hacer una orden de compra de inventarios. Aquí en este caso voy a escoger el proveedor número 1 que tengo allí y como nos podemos dar cuenta, aquí los campos que parametrizamos previamente allá por el menú de utilidades, manejo de parámetros, campos adicionales de la orden de importación, nos va a permitir visualizarlos al momento de grabar la orden de compra. Entonces estos 2 campos ustedes en este caso los pueden diligenciar de acuerdo a la información que ustedes necesiten registrar en cada uno de los campos. Entonces aquí voy a poner en este caso un dato puntual y para seguir grabando la orden de compra le damos clic aquí en el botón cerca. Ya posteriormente pues seguimos aquí en el proceso de la grabación de la orden de compra, que el proceso de la grabación es regular como hoy en día lo estamos manejando para las órdenes de compra nacional. Nos trae por default los datos que están previamente parametrizados en el proveedor y a diferencia de la orden de compra nacional nos habilita estos campos que estamos viendo en pantalla. Entonces en este caso
yo puedo llegarle en este caso pues a cambiarle aquí el Icoter. Entonces en el proveedor muy seguramente yo le puse o le asigné un Icoter, pero si en este caso, basado en esta orden de compra, el Icoter fue diferente, entonces el sistema lo va a permitir cambiar. Ya luego aquí, en este caso, en el sistema ya nos empieza a calcular los días que le registramos allá dentro del proveedor que se demoraba en cada momento importante de la importación. Entonces, en este caso, muy seguramente allí le dijimos que en salida de fábrica se demoraba un día. Sin embargo, acá, si ese día no se cumple el 12, sino fuese el 13, se puede llegar a cambiar el dato para que él recalcule las fechas de forma correcta. Entonces, ya en este caso, pasando con tabulador por cada uno de los campos, nos podemos dar cuenta que el sistema va calculando las fechas de cada momento importante de dicha importación. Y aquí nos indica una fecha tentativa de llegada de dicha importación. Entonces, en este caso, de igual forma, aquí también el sistema permite cambiar estos días por si hay alguna irregularidad en el proceso de una importación puntual. Ya posteriormente aquí la grabación de los ítems funciona de la misma forma que el manejo de la orden de compra nacional. Y acá empezamos a registrar como tal los datos correspondientes, en este caso, a cada ítem que estoy trayendo de la importación. Entonces, en este caso, vamos a registrar con esta referencia 150 unidades. El precio, pues, cabe resaltar que va en la moneda origen de la negociación para que posteriormente ustedes le puedan enviar esta orden de compra al proveedor y asimismo, ya posterior a la llegada de las diferentes facturas y demás, se puede hacer el ingreso de los gastos y la correspondiente distribución. Entonces aquí se registran los datos en la moneda origen de negociación. En este caso, para esta referencia, nos damos cuenta que acá no trae nada con respecto al arancel. En este caso, ¿por qué no nos trae nada? Porque la referencia, que es código 1, no tiene ningún dato parametrizado en posición arancelaria. Ahorita nos vamos a dar cuenta más adelante que una de las referencias sí nos va a traer ese dato por default. Entonces, en este caso le indicamos allí la cantidad a cada uno de los ítems. Y a esta última referencia yo sí le configuré en este caso la posición arancelaria dentro de la referencia y de acuerdo al código de la posición arancelaria, él me trae el porcentaje. Entonces, en este caso, la referencia número 3, acá tiene la posición arancelaria 001 y esa posición arancelaria tenía parametrizado allá en tablas aranceles el código 001. Entonces, por eso el sistema lo trae de forma automática. Y aquí le termino de indicar los datos. Sin embargo, existe la posibilidad de que pronto hayamos parametrizado una referencia mal con un arancel que no correspondía. Acá el sistema deja modificar el dato si por algún motivo el dato quedó mal registrado dentro de la referencia o el porcentaje del arancel está diferente al que debería ser. Acá en este caso, por eso lo permite modificar. Entonces, ya posteriormente a la grabación de la orden de compra, acá la vamos a elaborar. El sistema asigna el consecutivo. La asignación del consecutivo dependerá también del parámetro que tenga cada cliente. En este caso, hay un parámetro que nos permite manejar consecutivo independiente para órdenes de compra y orden de compra nacional y orden de compra del exterior. Y si no lo activamos, es por default deja un único consecutivo para los dos tipos de órdenes de compra. Entonces, en este caso, grabamos la orden de compra y procedemos, en este caso, a imprimirla en pantalla. Entonces, en la impresión de pantalla, pues en este caso nos va a traer la información tal cual como está registrada con los datos
del proveedor y los datos de las referencias, de la misma forma nos va a traer dicha información. Ya en este caso, recordemos que acá hay una opción que también es funcional y ustedes podrían llegarla a enviar por correo electrónico. Para poderla enviar por correo electrónico, pues sí hay que tener en cuenta dos precondiciones. Una, configurar la cuenta de correo de salida y dos, en tablas proveedores, en la partecita, en la pestañita de contactos, tendrían que parametrizar el correo al que debe llegar la orden de compra. Entonces, también es una opción que trae el sistema a nivel estándar. ¿Listo? Ya después de haber impreso la orden de compra, pues procedemos en este caso a actualizar. Entonces, en este caso, la actualizamos. Aquí el proceso de actualización es importante hacerlo en el momento pues que ya se envió la orden de compra. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan empezar a registrar los diferentes gastos asociados de la importación. Pero en este caso, por ejemplo, ya nos vamos a ir acá al menú de actualización e importaciones y en dicho menú ya podemos empezar a registrar los diferentes gastos a la importación. Normalmente esos documentos o esas facturas llegan regularmente, es posible que llegue una al inicio de la importación, otra en el intermedio de la importación. Entonces en este caso ahí pueden llegar a grabar en el momento que va llegando cada gasto de esa importación por medio de esta opción. Entonces en este caso entramos por actualización, importaciones, grabación, gastos por orden. En esta opción nos permite visualizar todas las órdenes de compra que tengamos por importación y que en este caso no se hayan generado la distribución y el ingreso al inventario. Entonces aquí vamos a hacer el proceso de la grabación de los gastos sobre la orden que acabamos de generar. Entonces aquí nos permite en este caso grabar esos diferentes gastos. Entonces vamos a empezar a ir adicionando cada uno de los gastos asociados a esta importación. Aquí con punto Enter pueden sacar la ayuda de la tabla de los gastos de importación para irlos registrando uno a uno. Entonces en este caso voy a registrar un primer gasto de importación. Cuando yo en este caso llamo el gasto de importación, él aquí en la parte inferior me está informando cómo está parametrizado ese gasto. Entonces está parametrizado en moneda nacional. ¿Qué quiere decir en este caso? Que en este campo valor tenemos que ponerle un valor, en este caso en pesos. Entonces, y acá pues también para que lo tengamos en cuenta yo podría llegar a decir esta factura llegó el 10 de abril, por ejemplo. Entonces aquí también nos permite en este caso cambiar la fecha correspondiente a la generación de ese gasto. Entonces aquí vamos a poner que este gasto de almacenamiento de contenedor nos costó 500.000 pesos. Así como nos lo muestra en la parte inferior, cómo está parametrizado, aquí también en la columna nos indica cómo está dado el gasto, cómo está parametrizado. Entonces, son dos formas diferentes de identificar cómo lo debemos asignar dentro del campo o la columna valor. Aquí también, en este caso, les permitirá asignar el proveedor, en este caso, que les generó la factura en su momento. Entonces, acá con punto Enter también sacamos la ayuda de los diferentes proveedores que tengamos creados dentro de la tabla de proveedores. Entonces, en este caso, seleccionamos el proveedor y, como nos podemos dar cuenta, no pasó por el campo tasa. ¿Por qué no nos pasó por el campo tasa? Porque no está parametrizado, en este caso, en moneda al exterior con tasa. Entonces, por eso no nos permite digitar nada en dicha opción. Aquí en esta columna de descripción, ustedes pueden llegar a ponerle de pronto el número de la factura o una nota puntual de ese gasto de importación. Entonces, en este caso, para el ejemplo y el ejercicio, yo voy a poner el número de la factura que nos llegó con respecto a ese gasto de importación. Y acá nosotros podemos seguir
diligenciando los diferentes gastos que nos hayan entregado a la fecha. Entonces, este segundo gasto tiene una condición un poco diferente. Entonces, en este caso, el gasto está dado en moneda origen, es decir, que lo tendríamos que registrar en dólares y sin tasa. Acá también el sistema no va a permitir digitarle la tasa, porque cuando lo configuramos con moneda origen sin tasa, ¿qué va a hacer el sistema? Va a tomar por default la TRM que ustedes le registren dentro de la distribución de los gastos de la importación. Entonces, en este caso, voy a poner aquí $150. Me permite de igual forma indicarle el proveedor. Y acá podemos indicarle el número de la factura asociado al gasto. Vamos a seguir adicionando y este que voy a adicionar a continuación no lo va a permitir, en este caso, definir de forma un poco diferente. Entonces, en este caso, este está parametrizado con moneda origen sin, en este caso, con tasa. Ay, perdón, selecciono el que no era, permítanme un segundo, acá selecciono el 122. En sí. Vamos acá a seleccionar terminado en cero. Entonces, en este caso, el flete marítimo tiene una condición diferente. ¿Por qué? Porque nos permite en este caso adicionar el gasto en la moneda origen, es decir, en dólares, y aquí en este sí nos va a permitir registrarle la tasa de dicho gasto o el ATR. Entonces, en este caso lo vamos a registrar con $120. Lo mismo acá me permite asignarle el proveedor. Y acá sí me permite, en este caso, habilitar la columna tasa por la misma configuración como está en este momento el gasto parametrizado. Entonces, en este caso lo voy a dejar con una TRM 3540 con 20 centavos. Lo mismo, aquí en la descripción podemos llegarle a poner el número de la factura que nos entregó nuestro proveedor. Ya en este caso, nosotros, como les digo, podemos ir registrando diferentes gastos asociados a la importación y en la medida pues en que vayan llegando los podemos seguir registrando. Entonces miren que acá él ya me registró o me guardó los que acabé de digitar hace un momentico. Entonces, bueno, ya después de ir grabando los diferentes gastos, también pueden en este caso pasar algunas condiciones que hacen que la fecha de algún momento importante de la importación de pronto, no sé, en embarque se demore ya no 2 días sino 3 días. Entonces, en este caso, también nos permite el sistema, por medio de esta opción de modificar fechas de importación, nos va a permitir cambiar esas fechas. Y también nos va a mostrar el historial de esos cambios. Es decir, si yo, por ejemplo, acá en la fábrica, de la fábrica ya no va a salir el 13, va a salir en este caso, ya no va a salir el 12, sino el 13. Entonces, en este caso, yo puedo llegarle a cambiar acá la fecha y tengo que registrarle el motivo del cambio. Entonces, aquí en este caso podemos registrarle que fue por inconvenientes en la planta del proveedor. Entonces aquí yo puedo ir guardando ese registro y yo en este momento podría llegar a tener el historial de esos cambios que ocurrieron durante esos cambios de fechas de la importación. Entonces, en este caso, entro acá a historial de cambios, entro aquí a donde dice memo, campo memo, y nos va a permitir, en este caso, verificar qué cambios se hicieron
y cuál fue el motivo en este caso por el cual pues se hizo dicho cambio. Entonces ustedes van a poder tener aquí el historial de la razón por la cual en este caso se cambió alguna de las fechas de la importación. Entonces eso puede llegar a pasar en algún momento, entonces por allí lo podemos llegar a modificar. Ya posteriormente a la grabación de, en este caso, de ese cambio que pudo haber pasado durante la importación y en el transcurso de que llegue antes de importación, yo puedo llegar acá a seguir grabando los gastos pues, que corresponden a dicha. Entonces aquí vamos a adicionar, en este caso, otros dos gastos. Entonces aquí vamos a adicionar un gasto por flete, en este caso. Este caso está dado por moneda nacional, en este caso entonces vamos a registrarlo allí por 750.000 pesos. Y también le podemos adicionar en este caso el proveedor el cual nos generó en este caso el gasto. Aquí podemos ponerle el número de la factura correspondiente a dicho gasto. Y vamos acá a adicionar otro gasto por bodegaje. Este también está en moneda nacional. En este caso lo voy a registrar acá por 150.000 pesos. Entonces acá ya nos permite adicionar el dato y poner la correspondiente descripción. Como les digo, funciona como nota o como poner allí, pueden poner el número de la factura para poderlo tener presente. Entonces listo, aquí ya damos los datos y aquí dentro del sistema es importante resaltar que nos muestra también un informe con el cual yo puedo llegar a ir verificando los diferentes gastos que le he cargado a alguna orden de compra. Entonces en este caso entramos acá por informe gastos por orden y este informe tiene en este caso filtro por fecha, filtro por gasto y se puede ordenar por orden de compra, por gasto o por proveedor. Entonces en este caso yo voy a filtrarlo con el mes de abril y inicialmente voy a ordenarlo así por orden de compra sin ningún filtro. Entonces vamos a generarlo y aquí nos saldrán asociados todos los gastos de las diferentes órdenes de compra que tengamos con la condición de la fecha que en este caso antes de generar el reporte le indicamos que no lo sacara. Entonces aquí nos muestra lo correspondiente al código del gasto, la descripción del gasto, en qué fecha se generó ese gasto, el valor. El valor aquí nos lo va a mostrar de acuerdo a cómo lo hayamos grabado. Si está en dólares, pues nos lo muestra en dólares, como es el caso de estos dos ejemplos. Y si está en pesos, nos los mostrará en pesos. De igual forma, acá en la columna moneda nos aclarará cómo está dado ese gasto. Y en dado caso de que el gasto esté asociado con tasa, vamos a bajar un momentico acá, esta es la orden que hemos venido haciéndole en seguimiento. En este caso, el único gasto que tiene entonces la tasa de conversión registrada es el gasto que está parametrizado moneda origen con tasa. Entonces, en este caso acá podemos ver que los 3.540.20 que registramos previamente en la grabación del gasto nos lo está mostrando acá dentro del sistema. También nos sale el NIT o el proveedor que le hayamos registrado allí con su correspondiente nombre. Entonces, este es un informe bastante útil. Por ejemplo, si yo quiero conocer acá los filtros, yo quiero ver cuánto he gastado en fletes. Entonces, en este caso, puedo hacer el filtro y me va a funcionar aquí, me lo va a mostrar como está ordenado con orden de compra, pues me lo va a mostrar de esa forma. Sin embargo, yo puedo llegarlo también a ordenar por gasto y nos va a permitir en este caso mostrar a qué órdenes de compra, con qué valores se han registrado cada uno de los gastos. También nos va a mostrar en este caso el estado de la orden de compra. En este caso,
Estas 3 ya fueron ingresadas y la que queda pendiente por ingresar, que es la que estamos trabajando, está en estado en blanco. Que en estado en blanco, ¿qué sería? Orden pues pendiente por llegar. Entonces ya este informe lo pueden en este caso filtrar por los diferentes, filtrar y ordenar con los ordenamientos que trae allí el informe por default, y pues ya pues en este caso trae la misma información. Lo que cambia muy seguramente en algunos casos es el ordenamiento, la visualización de la información. Luego de generar este informe, ya vamos a proceder en este caso a grabar lo que corresponde a los porcentajes o a la asignación de porcentajes. Hay uno de los gastos que grabé dentro de la importación que está dado en este caso por porcentaje. Entonces, asimismo hará la distribución por porcentaje. Entonces, el que en este caso parametrice o que asigne allí por porcentaje es el gasto de bodegaje. Entonces, en este caso, si tenemos algún gasto aquí grabado dentro de la importación que esté parametrizado con asignación de porcentajes, entramos aquí a esta opción y le indicamos a la orden de compra cómo se va a comportar en este caso porcentualmente cada ítem para que el sistema haga la distribución de ese gasto. Entonces en este caso le voy a decir que este primer ítem le voy a distribuir el 50%, este segundo ítem el 20% y el tercer ítem lo voy a distribuir con el 30%. Entonces ya aquí guardamos como tal el registro de esa distribución porcentual que vayamos a generar dentro de la orden de compra para ese gasto de bodegaje, y asimismo pues el sistema pues me va a ir calculando posteriormente en la distribución el gasto de dicha importación. También acá ustedes pueden llegar a suministrar información pues que normalmente tiene una importación. Y aquí por datos de importación, ustedes podrían llegar a suministrar o bueno, en este caso a indicar la información de los diferentes documentos que regularmente se generan de una importación. Entonces acá seleccionando la orden de compra, podemos entrar aquí en la opción de proforma y podemos suministrar todos los datos correspondientes a lo que viene dentro de dicho documento. Entonces en este caso nosotros podemos digitarle allí la fecha de la proforma, el número en este caso del pedido del proveedor, el número de pedido interno, aquí le podemos decir cuál es el puerto de embarque. Entonces en este caso es el puerto, cuál es el puerto de salida donde van a enviar la mercancía, el tipo de negociación, el puerto destino. Entonces en este caso acá lo podemos llegar a registrar para poder documentar todo lo que correspondió a dicha importación. También en este caso podríamos ponerle allí la fecha de llegada a puerto. Entonces son datos que normalmente pueden ir allí dentro de ese dato. ¿Qué nos muestra aquí también en el tema de la proforma? Podemos llegar a registrar aquí lo que corresponde a quien la transportó. Entonces en este caso le podemos adicionar allí, este es un campo en este caso libre. Entonces yo le voy a poner que no lo transportó esta compañía. Entonces, y también podemos llegar a indicarle al sistema a qué bodega se va a hacer el ingreso de dicha importación. Adicionalmente, ustedes podrán llegar a, en este caso, adjuntar el documento que les llegó de dicha orden de compra. Entonces, en este caso, con los 3 punticos que aparecen aquí, ustedes pueden ir a la carpetica en donde tengan los adjuntos guardados y los pueden ir, en este caso, ir adjuntando para poder tener, en este caso, la ruta en donde se dejó almacenado dicho documento. Entonces aquí podemos ir registrando los datos.
Ya posteriormente acá hay una opción, en este caso, en donde podemos llegar a registrar el documento BL y alguna información que corresponde a dicha opción. Entonces, en este caso, lo mismo, acá nos indica, en este caso le podemos indicar la fecha de embarque, el número, en este caso, del BL. Entonces, aquí le indicamos ese dato, la subpartida arancelaria, el agente marítimo, son datos que ustedes pueden suministrar aquí dentro de esta opción. Aquí, al igual que la opción anterior, nos permite también adjuntar el documento correspondiente al BL de esa importación. Entonces, en estos tres punticos entramos y adjuntamos dicho archivo. También, normalmente dentro del documento BL viene la información de los contenedores. Entonces, esta información de los contenedores la podemos llegar a registrar acá dentro del sistema. ¿Con qué fin? Con el fin de que posteriormente en una de las opciones que sigue, que se llama lista de empaque, nos permita en este caso informar en qué contenedor viene cada una de las materias primas que estoy en este caso comprando y la cantidad que viene en cada uno de los contenedores. Entonces, aquí lo que se hace dentro del sistema y dentro de la opción del documento BL es adicionar el código, en este caso del contenedor, con su correspondiente descripción, y para que me lo registre la importación o a esta importación tengo que indicarle aquí el botón procesar. Entonces voy a adicionar dos contenedores en este caso para el ejemplo. Y lo mismo, entonces en este caso lo adicionamos. Si por algún motivo de pronto me equivoqué en digitar alguno de los dos contenedores, pues en este caso lo podemos eliminar o lo podemos modificar. Entonces voy a dejarlo así como lo registré en un momentico. Listo. Entonces ya aquí registramos el documento BL. Posteriormente podemos llegar a registrar los datos correspondientes de la factura que nos entregó, en este caso, el proveedor. Entonces aquí entramos a la opción, le indicamos la fecha de la factura, le podemos indicar el número de la factura y también en este caso podemos adjuntar la factura que nos envía nuestro proveedor. Adicionalmente, pues también en los otros procesos hay un campo que se llama observaciones y es un campo libre. Ustedes podrían llegar allí a escribir algún dato importante en este caso respecto al documento de la factura. En este caso lo voy a dejar sin, no es un campo obligatorio en este caso, es opcional. También, como les decía, dentro del documento BL nosotros en este caso creamos los contenedores. Y aquí en lo correspondiente al documento de la lista de empaque nos indica regularmente qué viene en cada contenedor. Entonces en este caso en la lista de empaque es donde registramos los datos correspondientes a cada contenedor. Entonces aquí nos pide el número de la lista de empaque. Podemos también adjuntar en este caso la lista de empaque. Y nos permite en este caso adicionar. Entonces aquí por default el sistema que nos trae los contenedores que habíamos creado previamente en la opción de documento BL. Entonces acá seleccionamos. Posteriormente acá le indicamos qué código de referencia viene allí. En este caso le damos .enter. Y acá, en este caso, podemos ir registrando cada referencia, en este caso, cómo llegó de acuerdo a cada contenedor. Entonces, digamos que en el contenedor 1 llegó la materia prima 1. Aquí estos datos de alto, largo, realmente son datos que ustedes pueden llegar a registrar, son a modo informativo. Nos calcula entonces, en este caso, la cantidad de metros. Y acá le podemos indicar, pues, cuántas unidades en este caso de esa referencia están dentro de ese contenedor. De igual forma, cabe resaltar que el sistema acá controla que no le pongamos una cantidad superior a la que está en la orden de compra. Entonces, por ejemplo, el primer registro está con cantidad de 150. Si yo le pongo aquí 200, el
sistema en este caso va a hacer la restricción y en este caso me informa también cuánto fue la cantidad que llegó, o sea que yo pedí dentro de esa orden de compra con ese código de referencia. Entonces en este caso, si yo no le registro un dato diferente a, en este caso igual a 150 o inferior, no me permite pasar. Entonces voy a hacer acá el ejercicio de que en este contenedor llegaron 100 unidades de esa materia. Lo mismo acá, el dato de profundidad, en este caso son datos que ustedes pueden llegar a suministrar para que él calcule aquí los datos del total también del volumen. Y pues aquí dentro de esta opción van a modo informativo. ¿Qué otra cosa ustedes podrían llegar a tener aquí dentro del sistema? Pueden llegar a registrar también los lotes que le hayan enviado, en este caso depende del tipo de producto que les hayan enviado. Y esto nos va a permitir, más adelante les voy a mostrar, hacer el ingreso de esa orden de compra con los datos que yo haya registrado aquí en la lista de empaque. Entonces en este caso le voy a decir que esto fue el lote MP001 y que vence el 20 de diciembre del 2025. ¿Listo? Entonces acá seguimos adicionando, voy a adicionar ya con respecto al contenedor 2. Llamamos las referencias, en este caso voy a llamar la misma referencia para poder en este caso registrar las cantidades que hacen falta de acuerdo a las que solicité. Y acá lo mismo, el sistema en este caso, la primera referencia solicité 150 unidades. Entonces acá estoy poniendo un dato superior, en este caso a lo que estoy solicitando dentro de la orden de compra. Como ya había registrado 100 unidades, pues lo máximo que me permite el sistema registrar en este dato serían 50. Y acá lo mismo, podría ser que en este caso, por ejemplo, aquí voy a hacer este lote fuese diferente. Entonces en este caso acá le voy a poner MP002. Y acá voy a decir que esa se vence el 22 de marzo del 2026. ¿Listo? Y acá seguimos registrando la información correspondiente a las dos referencias que hacen falta por ingresar. Acá pueden en este caso dejar esos datos en blanco, si no los tienen, no los pueden suministrar porque no los tienen, los podrían dejar en blanco. Aquí la cantidad de esta referencia, si no recuerdo, fueron 100 unidades. Y lo mismo, en este caso le puedo poner allí, le puedo suministrar el lote y la fecha de vencimiento de dicha materia prima. Lo del lote y fecha de vencimiento es opcional porque pues eso, como les digo, dependerá mucho del tipo de producto que yo traigo. Lo cierto es que esto va a ser súper útil para poder hacer la grabación o el ingreso de la orden de compra de forma muchísimo más automática. Entonces acá por 500 unidades y acá lo voy a poner MP004, vence el 20 de abril del 2025. Entonces acá ya cuando yo grabo como tal la información, todo lo que yo he grabado previamente pues va quedando, les voy a mostrar, va quedando registrado. Lo de los documentos BL, lo de la factura queda registrado, lo de la lista de empaque. Entonces todos esos datos, en la medida que yo los voy guardando, van a quedar allí registrados. Listo, el último documento aquí que se puede llegar en este caso a cargar dentro de estos datos de importación sería la declaración de importación. Entonces acá ponemos la fecha de la declaración de la importación, voy a poner la misma fecha de hoy para el ejemplo. La declaración de importación, entonces acá ponen el dato, voy a poner aquí, es un dato alfanumérico como lo podemos observar, el sticker de la DIAN, ahí también lo podemos suministrar y también podemos llegar a adjuntar el documento correspondiente a la declaración de la importación. Ya posteriormente los datos y pues
Aquí nos damos cuenta que él guardó la información. Entonces ya acá documentamos la importación con los diferentes informes que les van enviando, la factura, el BL y demás, que van enviando asociados a la importación. Ya en este caso, en el transcurso de la importación también ustedes pueden llegar a ir revisando este informe que corresponde en este caso al estado de la importación. Entonces este informe el sistema lo genera, vamos a seleccionar la orden de compra, lo genera directamente en Excel. Entonces, ¿qué nos muestra ese informe con respecto a esa orden de compra? Entonces, el número de la orden de compra, el nombre del proveedor, el agente marítimo, que eso es un dato que si se registra en la opción de datos de importación, el sistema lo trae acá automáticamente. El Incoterm también. Todos estos daticos, el número del pedido, el puerto de salida, el puerto destino, el contenedor, todos son daticos que en este caso están registrados dentro de la opción por la que pasamos hace un momentico, que se llama datos de importación. Nos indica allí la fecha de salida, en este caso la fecha y el estado, en este caso de la orden de compra. Nos indica en este caso en qué estado está. Entonces todavía está en estado de salida en fábrica en ese primer momento de la importación. Nos indica en este caso que sigue pendiente, que no ha llegado a la empresa, y aquí nos relaciona los diferentes productos con sus descripciones y las cantidades solicitadas. También nos informa aquí el transportador que digitamos allá previamente en los datos de la importación y la bodega que le indicamos allí dentro de la información de los datos de importación. ¿Listo? Entonces este es un informe que pueden generar en Excel y que pueden seleccionar varias órdenes de compra, porque yo puedo tener en tránsito varias órdenes de compra por importación. Entonces en este caso yo puedo llegar acá a seleccionar varias órdenes de compra para que el sistema me las muestre dentro de ese listado de Excel. Ya luego de que en este caso podemos ver el estado de información, el de la importación, y ya en este caso cuando vaya a llegar la importación, lo que se tiene que hacer acá dentro del sistema es registrar la distribución del costo. Entonces en este caso entramos a esta opción de distribución, distribuir el costo, y es aquí en donde el sistema nos va a permitir calcular de acuerdo a los diferentes gastos asociados y de acuerdo a la TRM que le vayamos a indicar en el proceso, nos convierte la orden de compra a pesos. Entonces en este caso vamos a entrar a la orden de compra que estamos haciéndole el seguimiento y le vamos a indicar la TRM que vamos a asociarle acá a esta importación. Entonces en este caso le voy a indicar que fue con una TRM de 3.880,40. Entonces, ¿cómo funciona este cuadrito? Entonces aquí nos menciona cuáles son los gastos en moneda nacional. Entonces allá en los gastos de importación les registramos uno por 500.000 pesos, otro por 750 y otro por 150.000 pesos. Entonces en este caso nos va a sumar los gastos, en este caso, que se grabaron dentro de la importación en moneda nacional. Entonces eso fueron 1.400.000. Nos indica acá en este caso los gastos en moneda del exterior con tasa. Entonces recordemos que cuando registramos los gastos hubo uno que sí le indicamos con qué tasa se debía en este caso calcular. En su momento le pusimos que era una tasa de 3.540,20 y aquí el sistema pues ya me hace la conversión de ese gasto. También me relaciona acá los gastos de moneda en moneda en exterior sin tasa, que este es el que yo les mencionaba que el sistema calcula con base a esta misma TRM. Entonces voy a borrar un momentico aquí el dato. Si se dan cuenta aquí, él no me calcula en este momento nada. ¿Por qué? Porque en este caso depende de la TRM que le registremos aquí en este campo.
3.880,40. Entonces ya previo a la digitación, pues ahí ya nos calcula como tal el gasto y no lo calcula ya en moneda nacional. Si hubiese de pronto algún gasto sin definir moneda, o sea que no estuviese bien parametrizado, el sistema me lo va a informar acá. ¿Para qué? Para que se haga la correspondiente corrección y asimismo pues no quede mal distribuido el costo dentro de la importación. Y por último nos indica acá en este registro el costo total de la importación, perdón, el costo de la compra de solo las materias primas. En este caso, la orden de compra solita suma $3.250, que convertido con la tasa que le estamos registrando acá, pues nos da un gran total de 12.611.300. Ya posteriormente a que nos da la visualización de los diferentes gastos de la importación, aquí lo que el sistema nos muestra es todos los gastos, en este caso todos estos gastos, diferentes a la compra, a la materia prima como tal, que el sistema va a distribuir. Entonces, acá me está informando cuál es el valor total de esa distribución que va a hacer. Y la distribución que haga dependerá de cómo esté configurado el gasto. Al final, en este caso, me totaliza cuánto me costó realmente esa importación. En este caso, para el ejercicio, 15.018.184. Entonces, aquí vamos a guardar como tal la distribución de esos gastos a esa importación. Le decimos aquí en ¿sí? Y ya posteriormente, cuando ya le grabamos y hicimos la distribución de los gastos, acá hay un informe que nos muestra en este caso cómo quedó la importación a nivel general. Este informe de gastos de importación nos lo genera también en Excel. Entonces en este caso voy a seleccionarlo sobre la orden que le venimos haciendo el seguimiento, que en este caso es la 30.021, y la vamos a generar. Listo. Entonces este es realmente el informe más completo que ustedes pueden llegar a tener aquí dentro del módulo de importación para tener todos los datos correspondientes a lo que se registró de la importación. En este caso nos trae aquí el nombre del proveedor, nos trae los datos que registramos allá en la opción que se llama datos de importación. De acuerdo a esa información que hayamos registrado allá, pues el sistema nos va a traer la información. Por ejemplo, en agente marítimo no pusimos nada, entonces ese dato me lo deja en blanco. Lo mismo que en número de sticker de DIAN, tampoco pusimos nada, en este caso también lo deja en cero. Nos indica también, de acuerdo a la lista de empaque, cuántos contenedores, de acuerdo a lo que registramos en el documento BL, cuántos contenedores vienen y los códigos, en este caso los códigos de los contenedores. Más abajo nos permite en este caso resumir lo que pasó en este caso. Entonces en este caso nos indica acá en los totales las cantidades totales de las tres materias primas, el peso en este caso. Aquí el peso en la mercancía, nos vamos a dar cuenta que solo dos de las referencias nos están mostrando información. ¿Por qué? Porque a esas dos referencias, voy a entrar acá a inventarios, tienen registrado o parametrizado el campo peso bruto en kilogramos. Entonces la referencia terminada en 1, que es la que está apareciendo acá, el sistema sí le calculó el dato. A la referencia terminada en 2, también le tengo registrado acá o le tengo parametrizado el peso bruto en kilogramos. Y a la referencia número 3, en este caso no le tengo ningún dato registrado, por eso me lo muestra acá en 0. Y acá pues acá ya me lo totaliza. También me indica el costo de la mercancía en moneda del exterior, en este caso. Eso fue lo que costó toda la orden de compra nomás.
y cuánto costó cada uno de los ítems registrados en este caso dentro de la orden de compra. También me indica allí el costo, en este caso, que tendría la importación basada en esta información. Entonces, en este caso, aquí ya me lo calculo, en este caso, en pesos por cada una de las referencias. Posteriormente, nos vamos a dar cuenta que aquí nos detalla cada uno de los gastos de la importación. Voy a aumentar un poquito de pronto para que vean mejor. Recuerdan que yo les dije que allá en tablas, gastos, uno podía crear como un ítem para poder agrupar gastos. Entonces, esto lo vamos a ver evidenciado acá en este título. Entonces, allá creamos en tablas gastos el código I, y el código I se llamaba gastos de importación. Y con respecto al código I, pues en este caso él me agrupó los gastos asociados al código I. Entonces acá me muestra como tal, en este caso, los totales y lo correspondiente a la distribución de cada uno de los gastos que yo le indiqué allí a la información. Entonces, en este caso, el primer ítem está parametrizado con moneda de origen con tasa. Entonces, en este caso eran los 424 que calculó el sistema de esos gastos con tasa. Perdón que se fue por allá. El segundo gasto estaba parametrizado con moneda de origen sin tasa. Entonces este fue el que el sistema calculó de acuerdo a la TRM que le registramos al momento de hacer la distribución de los gastos. El tercer registro está dado por valor. En este caso pues se hace la distribución de acuerdo al valor registrado. El tercer ítem, este cuarto gasto, en este caso estaba parametrizado por peso. Entonces lo mismo, si acá en este caso esta referencia no tenía el peso parametrizado, pues acá en este caso no calculó ese gasto a esa referencia. Entonces todo depende de cómo lo tengan parametrizado. Únicamente lo calculó en este caso basado en esas dos referencias que sí tenían parametrizado el peso bruto en kilogramos. Y el último que tengo acá, el último gasto que tengo acá registrado, lo registré o está parametrizado ese gasto como porcentaje. Entonces, en este caso, ese gasto de porcentaje hace la distribución porcentual por la opción que les indiqué allá de distribución porcentual. El sistema toma ese porcentaje que le asignamos allí y de acuerdo al valor, pues hace dicha distribución. Entonces ya acá hizo la distribución porcentual. Luego aquí ya encontramos en este caso pues que el sistema nos totaliza y nos indica cuánto nos costó cada uno de los ítems que trajimos en este caso dentro de la importación. Y adicionalmente me indica el costo unitario que se calculó de acuerdo a la parametrización que tenía el sistema de cada referencia. Entonces en este caso este va a entrar con un costo unitario de 25.681, este es 67.000 y este en 8.000. Entonces esos son los costos con los cuales va a ingresar el sistema la importación al módulo de inventarios. Ya después de hacer la distribución, pues en este caso podríamos llegar a reimprimir la orden de compra. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que ustedes, antes de que inventarios haga el ingreso, realmente ustedes confirmen acá que sí hizo la conversión y que todo quedó de forma correcta. Entonces en este caso, ya miren que los valores me los registra en moneda nacional y aquí me totaliza la orden de compra. Entonces, ¿esto qué lo hace o qué lo genera? La opción de distribución de esta opción de acá, de la opción de distribuir el costo. Lo mismo, si yo consulto la orden de compra, pues en este caso vamos a ver que aquí nos indica ya el precio en pesos colombianos. ¿Listo? Entonces ya luego de poder visualizar aquí la orden de compra, vamos a pasar al módulo de inventarios y les muestro
¿Cómo se podría hacer el ingreso de la orden de compra? Existen dos formas de hacer el ingreso. Una que es esta opción que se llama entradas con orden de compra. En este caso, uno puede llegar a llamar acá la orden de compra y hace el ingreso la cantidad. En este caso, pues le digo acá la bodega, le indico acá la cantidad de cada uno de los ítems que llegaron. Y aquí yo puedo llegar a procesar el movimiento. En este caso, sí es importante tener en cuenta que, pues el proceso de la asignación del lote y la fecha de vencimiento es muy manual. ¿Listo? Entonces acá no trae en esta opción como tal, no nos muestra los lotes y las fechas de vencimiento que estaban por medio de lista de empaque. Entonces, esto pues muy seguramente va a ser funcional para las compañías que hoy en día traen materias primas pues que no tienen lote o fecha de vencimiento. Entonces lo pueden hacer por esta opción. O también, permítanme, yo voy a eliminar lo que registré un momentico acá y ya les muestro cómo podríamos llegar a registrar la información de acuerdo a qué, de acuerdo a la lista de empaque. Entonces voy a borrar lo que queda de esta validación para poderles mostrar la funcionalidad que tiene el sistema con respecto al registro previo de la lista de empaque. Entonces en este caso vamos a verificar que esta validación esté en vacío y vamos a entrar aquí a la opción de grabación normal. Cuando uno entra acá por esta opción de grabación normal, uno puede llegar a hacer el ingreso también de forma general de la orden de compra. Entonces en este caso ponemos OC espacio y el número de la orden de compra. Nos indica con qué fecha va a ingresar al sistema esas materias primas y acá le podemos indicar. Entonces aquí los únicos datos que nos pide cuando lo hacemos de esta forma son la fecha, el tipo de movimiento y la bodega. Y acá nos pregunta algo importante. ¿Desea cargar la orden con la lista de empaque? Si yo le digo aquí que sí, el sistema, ¿qué va a hacer automáticamente? Dentro del lista de validación me va a cargar la información de acuerdo a lo que yo registré en el módulo de compras. Entonces lo vamos a visualizar acá en el lista de validación. Entonces acá, como nos podemos dar cuenta, en este caso, nosotros, ¿por qué está saliendo dos veces la primera materia prima? Porque yo le dije que iba en el contenedor 1, 100 unidades, y en el contenedor 2 iban 50 unidades. Entonces, en este caso, por eso, la única que de pronto repite dentro de esta grabación es la materia prima 1, por cómo grabamos dentro de la lista de empaque la información. Y acá, de forma automática, nos trae el lote y la fecha de vencimiento que hayamos registrado en la opción de lista de empaque. Entonces, por eso es muy útil el manejo de esa opción para que el ingreso a inventarios pues sea mucho más práctico. Entonces, en este caso, ya después de generar la lista de empaque, grabar por medio de la lista de empaque, pues ya procedemos a imprimir el documento y a impactar el inventario con esa grabación de esa entrada. Y lo mismo, en este caso acá el sistema nos muestra la misma información que teníamos allá. Entonces en este caso la cantidad que está dentro de la lista de empaque con sus correspondientes valores, en este caso nos indica la orden de compra y en este caso pues con cada lote y con cada fecha de vencimiento correspondiente. Acá nos damos cuenta que nos está subiendo el mismo valor que en este caso nos calculó allá el sistema en el tema de la distribución del costo. Entonces están los 15.018.184. Ya aquí en este caso la orden de compra ya queda ingresada al inventario y pues acá ya nos damos cuenta que la orden de compra pues ya tiene correspondiente cumplimiento porque ya hicimos el ingreso de la orden de compra.
También para que lo tengamos en cuenta, acá hay un informe, en este caso que se llama informe de importaciones cerradas. Entonces, este informe, ¿cómo se comporta? De acuerdo pues a los ingresos que nosotros ya hayamos generado de las diferentes órdenes de compra por importación. Nos lo permite filtrar en este caso por rango de fechas y lo permite generar en Excel. Entonces, este informe que nos muestra en este caso el número de la orden de compra, la fecha con la que se grabó esa orden de compra, el número de la declaración de importación, el número del sticker de la DIAN, en este caso nos muestra la descripción de la referencia que ingresamos, el nombre del proveedor que se hizo el ingreso y aquí nos muestra tanto el valor unitario en la moneda origen como el valor unitario ya con el costeo que se generó dentro del sistema. Entonces, este es otro informe que tiene allí el proceso de importación y pues que puede ser de ayuda para verificar históricos de compras de importación y asimismo pues tener esa variación, esa fluctuación que muy seguramente ha tenido el precio con el cual estamos importando. Listo, realmente hasta aquí era el proceso de capacitación que teníamos programado dentro de la conferencia. No sé si hay alguna duda puntual. Sí, Viviana, tenemos algunas dudas en el chat, vamos a iniciar a responderlas. Camilo Ávila nos pregunta, buenos días, ¿cómo se puede manejar los productos Badcoder de una orden del exterior? No sé si de pronto activas tu micrófono y me detallas un poco más para poder entender mejor la pregunta. Hola, ¿cómo vas? Y mira, lo que pasa es que nosotros a veces nos quedan productos en backorder de la orden y pues no sabemos bien cómo se maneja por medio del sistema. O sea, que quedan, hacen Pendientes, ingresos por ejemplo, parciales. yo pido 3 unidades y solo me mandan 2 unidades del ítem. Bueno, en este caso sí, y me imagino que ya lo otro no te va a llegar. Sí, me lo van a enviar, pero en otro envío aparte, o sea, en otro envío que se va a realizar el otro mes. Por ejemplo, este mes pedí 2 y me van a enviar otro, pero hasta el otro mes. Bueno, Pero de esa orden anterior. ya te entendí la pregunta. Sí. Bueno, en este caso sí es importante tener en cuenta que el proceso de la distribución del costo de la orden de importación se hace previo al ingreso del inventario. Es decir, que ya cuando haces esa distribución, ya el sistema no te permite en este caso asociarle más gastos a la importación o tampoco en este caso sí, como volver a recalcular con una TRM diferente. Ahí cuál de pronto podría llegar a ser la recomendación. Tocaría en este caso abrir las órdenes de compra. Antes de que hagas la distribución del costo, modificar la orden de compra para que puedas hacer en este caso la distribución del costo de eso que sí te llegó y en una nueva orden de compra lo que no te llegó de la importación, de acuerdo a cómo lo tenemos hoy en día dentro del sistema. ¿Sí contesto tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, con gusto. ¿Cuál es la siguiente, Alejandra? Diana Santana, ¿qué significa estado C? Bueno, normalmente dentro del sistema existen estados de órdenes de compra. En este caso, el estado C significa, en este caso pueden ser dos condiciones. Una, que llegó e ingresó la orden de compra y pues el sistema le dio cumplimiento a la orden de compra. Y otra, en este caso, de pronto se habrán dado cuenta que en algunas órdenes de compra en este campo, voy a entrar acá a la misma orden de compra. Aquí al final, ay, no, está en el informe sí está acá. Bueno, la orden de compra, el sistema le deja el estado C en dos ocasiones. Como les mencioné, una cuando yo hago el ingreso o el cumplimiento de la orden de compra y otra opción es cuando de pronto
le hacen un cierre forzado a la orden de compra. Es decir, no llegó el producto y se le hizo un cierre forzado. Entonces, para que no quede la orden pendiente por cumplir y que no se vea reflejada acá, en este caso, en el informe de órdenes por recibir, el sistema indica en este caso que está cumplida. Entonces le pone el estado cero. Y a las que no se han ingresado les deja estado blanco o vacío. ¿Listo? Marta C. Pinto nos pregunta, buenos días, en este momento tengo en curso una importación. ¿Yo lo puedo ingresar con la fecha real de dicho proceso, es decir, iniciando el mes de marzo? Sí, en este caso ustedes pueden ir llegando, o sea, ir registrando. Por eso es importante porque es que hay algunos usuarios que hacen, la dejan acá en la opción de modificar. Entonces, claro, al dejarla acá en la opción de modificar, no nos va a salir dentro de la grabación de gastos por orden. Entonces, es importante que actualicen la orden para que aquí me permita asociarle los gastos. Es decir, que si yo hice la importación, no sé, en febrero y me llegó a inicios de marzo la primera factura, entonces entro a la opción, a inicios de marzo, grabo el gasto. Después me llegó otra factura, no sé, a mediados de marzo. Entonces entro a mediados de marzo y le ingreso el gasto. O sea, ustedes pueden llegar y ir registrando los gastos en la medida que van llegando. Porque si no, posteriormente si lo hacen de pronto cuando ya está llegando la importación, pues en este caso retrasamos el ingreso del inventario de esa mercancía y por ende pues algunos procesos dentro del sistema. Entonces sí se pueden ir registrando en la medida que van llegando. Diana Santana nos pregunta, ¿por dónde te metiste para ese informe? Diana, ¿nos podrías contextualizar qué informe? Si quieres activa tu micrófono y nos indicas qué informe o más o menos qué contenía el informe para poderme guiar un poco. Marta C. Pinto también nos pregunta, ¿se puede cambiar el tipo de moneda? Bueno, aquí realmente, acá en el gasto, por ejemplo, el flete creo que está. Acá dice moneda origen. Realmente acá no expresa puntualmente que sea dólares. Entonces se puede en este caso, si por ejemplo me llega, no sé, un gasto no sé, en euros, pues en este caso la recomendación sería parametrizar el gasto, en este caso aquí con la opción de moneda origen con tasa, para que cuando registren el gasto, ustedes pongan el valor en euros y con la TRM que corresponde y el sistema automáticamente hace la conversión. Lo que pasa es que visualmente, yo sé a qué hace referencia de pronto la señora Marta, aquí en la grabación de los costos, el sistema por default, en este caso en el flete marítimo, dice acá dólar. ¿Por qué dice dólar? Porque en este caso está tomando por default pues la moneda origen de negociación con el proveedor. Pero pues en este caso, por ejemplo, si fue en euros, si no, pues no sé, fueron 120 euros. Pues acá la TRM la registras de acuerdo a la conversión que necesitas que genere el sistema. ¿Listo? Viviana, tenemos otra pregunta de Edison Peña. Buen día, ¿cómo hago para que me traiga en contabilidad los terceros que le puse a cada gasto de la importación? Bueno, creo que ahí la pregunta se abre en dos respuestas. La primera, entonces, normalmente cuando yo creo un proveedor acá, lo registro con sus datos completos y por eso se me ve allá reflejado en la grabación como tal de los gastos de importación. O sea, acá para poder grabar un gasto, pues acá es la tablita que tiene en cuenta el sistema, es la misma tabla de proveedores acá, lo de compras. Si yo necesito pasar el tercero como tal a contabilidad sin necesidad de crearlo manualmente, hay una opción que trae acá el sistema que se llama transferir a contabilidad. Entonces, de esa forma, después de que lo hayan creado por acá,
pueden transferirlo a contabilidad. Ahora bien, creo que de pronto la pregunta también va a que si el sistema permite contabilizar de forma automática cada gasto. No, actualmente no existe dicho proceso dentro del sistema en donde coja la tabla de gastos y haga las causaciones de manera automática. Hoy en día no lo hace el sistema. Viviana, nos pregunta Diana Santana, me parece, el informe de donde se ven todos los gastos finales de la importación. Ese es el informe que ya nos preguntaba. Bueno, entonces espérate, yo cierro este. Es el que ya se refiere, pero entonces lo va a sacar. Entonces, está por actualización, importaciones, y en la opción se llama informes de gastos de importación. Es el único que aparece allí que entre paréntesis en la descripción dice Excel. Yo sé que acá hay otros que también los generan Excel, pero en la descripción dice Excel. Entonces en este caso lo voy a generar y me confirmas por favor si es ese informe al que te referías. Creería que sí, porque es el más completo de la importación. ¿Listo? ¿Nos confirmó? Sí, señoras, nos confirmó. Y por último tenemos al señor Luis Alejandro García, que tiene la mano levantada. ¿Podría abrir su micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo la siguiente consulta. Resulta y pasa que nosotros importamos, bueno, recibimos una orden de compra, pero esa orden de compra de por sí no la nacionalizamos en su totalidad. Nosotros siempre pues vamos teniendo stock en zona franca y tenemos que ir nacionalizando de manera parcial. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si me llegan, no sé, una orden de compra por 10 unidades y decido nacionalizar 5, al momento de hacer el cierre, o sea, de que Inventarios haga el cierre de la orden de compra, obviamente no la va a poder cerrar completa. Entonces mi consulta es, ¿las órdenes de compra se pueden ir cerrando parcialmente o se tienen que, o tengo que en efecto crear una orden de compra por ese parcial para que él pueda cerrar? Bueno, creo que es una pregunta muy parecida a la que hicieron, a la primerita pregunta que hicieron. Entonces, una solución en este caso sería esa, porque pues realmente no hay forma de ingresarle más gastos a la orden después de que la distribuyes. Eso podría ser una opción. Lo que pasa es que la segunda opción, que muy seguramente te brindo, cuando hagas el ingreso al inventario, le va a hacer falta un pequeño gasto que de pronto puede ser el transporte, en este caso del puerto a la planta, ¿no es cierto? Entonces, ¿se podrían hacer ingresos parciales a la orden de la orden de importación? Sí. Lo que pasa es que muy seguramente ese segundo ingreso que llegue las otras unidades que te hacían falta, muy seguramente no le vas a poder incluir ese gasto del flete que te cobraron por esas unidades que faltaron. Okay. Entonces la recomendación sí sería, pues en este caso, para que quede bien costeada la orden de importación, en cada proceso abrirlas. Ok, entonces en este orden de compra en este orden de ideas se abrirían órdenes de compra por cada parcial. Sí, para que quede lo mejor costeada posible. Ok, perfecto. Si no es mucho la diferencia de pronto en el gasto, ¿qué podrían hacer? Hacer el ingreso, en este caso, de la orden de compra, lo hacen el ingreso, y como esas muy seguramente entraron con un costico un poco más alto, porque pues faltó el flete de esa traída, en este caso, ¿qué podrían hacer también? O sea, yo les brindo opciones, pero pues yo siempre me voy a la que pues les permite costear de forma correcta y dejar todo en el módulo de importaciones completo. Otra opción sería que después de que hicieras la entrada de ese parcial que te faltó de esa importación, aquí en la opción de utilidades, modificación de datos del mes, tú a la entrada que le hayas generado, en este caso
no me acuerdo cuál fue la entrada, pero bueno, digamos que sea esta entrada. A esta entrada que le hayas generado le pones el valor del costo total de cada ítem para que asimismo pues dentro del inventario quede de forma costeada correcta. Ok, Es lo que se podría también manejar. ok, vale, muchas gracias. Vale, con gusto. Esa era nuestra última pregunta, Viviana. Con esto podríamos cerrar la conferencia. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por, en este caso, entrar a la conferencia de este tema tan importante en algunas compañías. Y pues nada, quedamos atentos si de pronto llegan a tener una duda adicional. Ah, mira qué acontece, levantaron la mano. Ah, no, se la bajaron. Si de pronto llegan a tener alguna duda adicional, pueden agendar espacio con el ingeniero de soporte asignado para que asimismo pues ya puedan hacer un detalle un poco más a fondo de cada proceso dentro de cada compañía, porque pues aquí lo que vimos es el estándar a nivel general, cómo funciona. Habrán casos particulares en donde, por ejemplo, tienen gastos de diferentes tipos, entonces la recomendación sería solicitar un espacio con su ingeniero de soporte asignado. Edison levantó la mano. Buenas tardes, les voy a dejar, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, señor, te estamos escuchando. Les voy a dejar con Natalia, que es la que maneja el módulo directamente y tenemos una consulta. Listo, dale. Hola Viviana, mira, lo que pasa es que tengo la duda de por qué en la grabación, en el informe de grabación de gastos por orden, no nos pasa esa grabación de gastos a contabilidad con esos terceros directamente, sino me toca, digamos, yo los grabo ahí y después me toca ir a contabilidad a grabar esos gastos manual. Entonces, ¿por qué no tiene la opción de pasarlo directamente de compras a contabilidad? Realmente hoy en día no existe dicha opción dentro del sistema. Lo único que llega de pronto en este caso a llegar a causar en este caso es lo correspondiente a la entrada de la orden de compra del proveedor principal, pero ya pues en este caso toca hacer lo que tú indicas allí, abrir esos 15 millones en los diferentes terceros que corresponden Sí. a nivel contable. Ya. Hoy en día sí se maneja así. Bueno, no, queríamos saber si de pronto había una forma más óptima como de hacer ese proceso. Pero bueno, Sí. ya nos En el queda momento claro. no hay ninguna opción que haga ese proceso así automático. Bueno, listo. Eso era, Viviana, muchas gracias. Vale, don Edison, con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Listo. Y pues les recomiendo entre 8 días la otra conferencia que hay sobre el tema de las nuevas funcionalidades y mejoras del sistema, que pues también puede ser de gran utilidad porque hay cosas que muy seguramente ustedes hoy en día no conocen y que están dentro del sistema y les puede mejorar algún proceso interno. Entonces, les recomiendo asistir a esa capacitación. La invitación les llegará el día de hoy a sus correos electrónicos para que puedan realizar la respectiva inscripción a la conferencia de la semana entrante. Listo, vale, muchas gracias. Con muchísimo gusto, que tengan feliz tarde. Ingeniera, Sí, dime. ¿Quién buenas me- tardes, con Marta Pinto de Allison. Así rapidito, ¿cuándo vuelven a hacer el complemento de conferencia de compra? Porque pues válido es que solamente hablamos de importaciones, pero ¿y el resto? ¿A qué te refieres al Es resto? decir, las otras aplicaciones, el resto de compras, no Compras solamente, nacionales. sino el resto de las opciones que tenemos en compras. Bueno, normalmente las conferencias que nosotros dictamos son conferencias que ya hemos, en este caso, programado a inicio de año. Que tenga entendido que haya alguna otra conferencia con respecto al módulo de compras, no. En este momento, hasta el momento, no hay ninguna otra programada con respecto al módulo de compras. Claudia, dime, cuéntame. Sí, solamente para aportar, buenos días para todos. Básicamente, pues tendríamos que evaluar si podemos programar un espacio adicional, de pronto para repasar un poquito más los temas de compras nacionales. No está dentro del cronograma oficial, pero aquí nos quedamos con la sugerencia para de pronto sacarle un espacio adicional al tema de compras que vemos que ha generado
pues muchas dudas en ustedes y que resulta interesante poderles dar un poquito de herramientas adicionales. Entonces, nos quedamos con la inquietud, señora Marta, y para todos los asistentes, y una vez tengamos confirmación, pues los estaremos invitando. Ok, Claudita, gracias. Gracias, ingeniera. Listo, señora Marta. Que tengan muy buen día. Buen día, sí.